con el profesor Luis Rosado Loarte, los aportes de la provincia de Huaura a la independencia del Perú. Bien, con respecto a la participación de Huacho en la época de la independencia, tenemos que conseguía la independencia de Chile, ¿no? Previo paso de los Andes por San Martín. Ahí podemos ver una imagen de la Concagua y las quebradas que tuvieron que hacer los soldados argentinos y chilenos para pasar de Argentina hacia la costa de Sudamérica para poder conseguir la independencia de Chile, ¿no? Y en un segundo momento Chile consigue su independencia con el aporte argentino, ¿no? Primero la batalla de Chacabuco, después la independencia propiamente dicha en febrero de 1818, y posteriormente la batalla de Maipú, ¿no? Que vendría a ser el equivalente a Chacabuco a Junín y Maipú a Ayacucho, ¿no? Entonces Chile cree por conveniente, con alianza con Argentina, organizar un ejército unido libertador para poder conseguir la independencia del Perú. Es así que se envió una primera expedición libertadora, que es en el año 1819, al mando de Thomas Cochrane, un marino inglés que es contratado por O'Higgins, y esta primera expedición llega al puerto de Huacho, ¿no? En el año el 28 de febrero y va a estar casi hasta el 31, marzo de 1819, llega a abastecerse de agua y de víveres, de tal manera que recibe el apoyo de los indígenas de Huacho, un apoyo voluntario, desinteresado, ¿no? Por parte de los huachanos. Eso va a motivar a que el virrey Pezuela, ofuscado por este apoyo de los huachanos a los patriotas o insurgentes, va a proceder a un ajusticiamiento, ¿no? a los líderes de este apoyo, y va a fusilar a 5 de ellos, ¿no? A 5 indígenas huachanos, que lamentablemente aún no podemos conseguir sus nombres, porque los libros de defunciones de la época están perdidos, y en los demás documentos solo se menciona 5 indígenas fusilados, ¿no? Pero no se mencionan los nombres, lamentablemente, porque sería pues una forma de poder rendirles un tributo a estos primeros mártires por la independencia, que son huachanos y son indígenas. Posteriormente de Huacho se dirige a Supe. En el puerto de Supe hace un desembarco Cochrane, convocan a un cabildo, y en este cabildo se reúnen varios personajes que después van a tener trascendencia en la historia del Perú. Está Francisco Vidal, ¿no? De Supe, que después va a ser presidente; Andrés de los Reyes, natural de Chancay, que va a ser presidente del Senado en el Congreso. También tenemos a Remigio Silva, un personaje que aparece mucho en los libros de Huaura y en los libros de Supe, que parece ser nació en Lima y murió en Lima también, y que hoy día es considerado el patrono de la inteligencia militar del ejército. Eso me acabo de enterar hace poco, y están próximos a hacer el traslado del cementerio Presbítero Maestro hacia la cripta de los próceres de la independencia, ¿no? Como justo homenaje a su participación. Ellos, Remigio Silva, Andrés de los Reyes, Francisco Vidal, y también con ellos Cayetano Requena, que era teniente de cura en ese momento en Barranca y que posteriormente va a ser párroco en Huacho, casi hasta su muerte, van a participar de esta convocatoria, este cabildo, y van a hacer una proclama pública por la independencia, que es quizá la primera proclama oficial en la época sanmartiniana que se da en el Perú. Estos personajes de alguna manera han sido, hay que rescatarlos para la historia, y son todos personajes locales, ¿no? Por esta razón, Joaquín de la Pezuela escribe en su memoria de gobierno, ¿no? Dice: la conducta de este pueblo, todo de indios, refiriéndose a Huacho, la de los vecinos de la villa de Huaura y la de Chancay, da sobrada idea para concebir la decidida voluntad que tienen a los enemigos, los habitantes de la costa, desde Chancay hasta Santa, ¿no? De tal manera que nosotros, los huachanos y el norte chico, podemos sentirnos orgullosos de haber contribuido, colaborado desde un primer momento, no cuando llegó San Martín recién, sino desde antes, cuando ya mandó la primera expedición, haber tenido una participación activa y comprometida, y que eso haya valido pues el asesinato de 5 indígenas, que son los primeros mártires de la independencia. El Ejército Unido Libertador del Perú, que se conforma con soldados argentinos y chilenos, son casi 4.400 hombres, de los cuales van a trasladarse desde el puerto de Valparaíso, en la escuadra libertadora, que está conformada por 7 barcos de guerra, 7 buques de guerra,
también por 17 barcos transporte y lanchas cañoneras, ¿no?, que vinieron con bandera chilena porque eran en ese momento la escuadra chilena. Y todos estos van a partir desde el puerto de Valparaíso en agosto de 1820 con dirección al Perú y van a hacer un primer desembarco en la bahía de Paracas y se van a dirigir a Pisco, ¿no? Y en Pisco San Martín va a establecer su cuartel general, donde lo más trascendente del desembarco en la bahía de Paracas, ¿no?, y en el establecimiento del cuartel en Pisco es la creación de la primera bandera, ¿no?, que se crea por decreto de San Martín y que es la bandera que van a traer a Huaura. Además, de Paracas estuvo alrededor de mes y medio en Paracas, en la bahía, en Pisco, y de ahí se van a reembarcar con dirección a Ancón. En Ancón van a haber un pequeño desembarco que va a durar unos 10 días aproximadamente, y después nuevamente se reembarca ya rumbo a Huacho, y en Huacho va a llegar el día 10 de noviembre, y el desembarco va a durar 3 días, ¿no?, por la gran cantidad de embarcaciones que venían, ¿no?, de tal manera que el San Martín tuvo que tomar de repente las playas de Carquín, las playas de Vegeta, como lugares alternos también para desembarcar. En este desembarco llegaron al puerto de Huacho los granaderos a caballo argentinos, llegó la infantería del Ejército Unido, que era soldados chilenos argentinos, también llegaron alrededor de 600 negros voluntarios que habían sido liberados en las haciendas de Pisco. También van a venir fusiles, cañones, pólvora, uniformes, sables, para poder armar a los soldados peruanos, ¿no? El único monumento que de alguna manera rememora este hecho es el que encontramos en la Plaza San Martín, que originalmente el busto que estaba antes fue inaugurado en el año 1970, un 10 de noviembre, conmemorando la fecha del desembarco, que coincidentemente es también la fecha de elevación de Huacho como capital de la provincia de Chancay y su elevación a ciudad. Como le decía, ¿no?, el número de embarcaciones fue tanto y la cantidad de soldados que desembarcaron, alrededor de 3.000, ¿no?, tuvieron que tener como escenarios alternativos la bahía de Carquín, en este caso la caleta de Carquín porque es más pequeña, la caleta de Carquín, donde hoy día se conserva un busto, se ha puesto un busto en memoria de este desembarco, y en Vegeta también fue seguramente un lugar alterno, ¿no?, como la tradición oral lo ha rescatado desde siempre, ¿no? De tal manera que en la playa Tambo de Mora hay un obelisco que conmemora ese hecho, ¿no? Y todos se dirigen a Huaura y toman como cuartel general la Casa del Balcón, que en ese momento funcionaba como receptoría de la Real Aduana, es decir, era como una agencia de la SUNAT donde se cobraban los impuestos a nivel de la provincia, ¿no? Y los soldados, por su gran cantidad de número, se van a instalar en las diferentes haciendas del valle, ¿no?, desde Chacaca, El Ingenio, Acaray, Vilcahuaura, Humaya, hasta Quipico, ¿no?, por la cuestión de que en esos lugares había espacio para alojar a las tropas y de alguna manera darles alimento, ¿no? La hacienda más lejana, extrema, es la hacienda de Quipico, ¿no?, donde hasta ahora se conserva la casa en bastante buen estado, y era un lugar estratégico porque cubría la retaguardia, es decir, el ingreso que podían tener los realistas por la zona de la quebrada de Visquira que sale hacia Huaral, ¿no? Ese era un lugar estratégico para vigilar cualquier ataque realista. La otra hacienda importante es la hacienda del Ingenio, porque en la casa hacienda del Ingenio, donde podemos ver la foto de más del año 60, ¿no?, hoy día no se puede observar porque hay una puerta de acceso a la empresa, ¿no? En esta casa es donde residió San Martín los 8 meses que estuvo en el Valle de Huaura. Según la tradición, un 27 de noviembre, San Martín proclamó la independencia desde Balcón, ¿no?, de tal manera que eso ha servido como motivo de orgullo local para que año a año las celebraciones por las fiestas patrias y también el 27 de noviembre se conmemoren, ¿no? Desde tiempos que ya hemos perdido la memoria, están ahí conservándose, celebrándose las festividades, ¿no? Y en el frontis del balcón podemos encontrar esta placa de mármol que fue colocada ahí, según reza la escritura, en el año 1890 y 1896, ¿no?, y donde dice: San Martín proclamó la independencia desde este balcón, ¿no?, en noviembre de 1820, ¿no?, antes que en Lima. No tiene una fecha definida porque en la memoria no había quedado el día exacto, de tal manera que más o menos en el año 30 se definió por acuerdo que la fecha debió haber sido un 27 de noviembre. Y eso ha valido también para que en las celebraciones del centenario
Huaura sea escenario de parte de las celebraciones, ¿no? Se celebró en Huaura el centenario con una sesión solemne, con una nutrida participación de los huaurinos, huachanos, incluso hubo un paseo de carros que fueron, ahí vemos un carro que llega en el tranvía, ¿no? Está llegando en el tranvía hacia Huaura. Importante también es la permanencia que tiene San Martín en Huaura, va a servir para que lleguen los voluntarios de diferentes partes del Perú, ¿no? En un principio, en el puente de Huaura, fue recibido el batallón Numancia, que era un batallón realista, más o menos de 600 soldados bien armados, entrenados, capacitados y con experiencia, que vinieron al Perú a apoyar a los realistas, pero se cambiaron de bando y pasaron al bando insurgente o patriota, y fueron recibidos por el general del Río, quien le entregó la bandera chilena del ejército chileno a la entrada del pueblo de Huaura, y ahí vemos un óleo de O'Higgins, una acuarela de O'Higgins, donde se retrata el puente de Huaura y el batallón que está ingresando, ¿no? Además, ya a fines de año 1820, cuando tocaba las elecciones de los cabildos de manera tradicional, el intendente de Trujillo, José Bernardo de Torretagle, marqués de Torretagle, que también después fue presidente, va a promover la independencia desde Trujillo, ¿no? De tal manera que los diferentes pueblos de la intendencia de Trujillo, Lambayeque, Piura, Cajamarca, también van a independizarse, y esto va a significar un gran aporte al ejército patriota, porque ya independizados estos pueblos, los voluntarios van a empezar a llegar desde el norte, desde Lima, desde el centro, de Cajatambo, de Ollón, ¿no? De Huaylas, Cajamarca, Lambayeque, Trujillo. Van a llegar una serie de voluntarios que también llegan con alimentos, llegan con ganado, llegan con caballos, y esto va a hacer que el Ejército Unido Libertador, que estaba integrado por chilenos y argentinos, se va a nutrir de un componente nacional. Y eso es importante porque, un poco para desmitificar esta historia de la independencia concedida, ¿no? Nosotros podemos sentir el orgullo de que aquí en el Valle de Huaura el ejército patriota se nutrió del componente nacional, tanto de mestizos, indígenas, hombres, mujeres, de la costa y de la sierra, ¿no? Y eso sucede en el Valle de Huaura durante los 8 meses que San Martín está en permanencia, mayor que la permanencia que tuvo en Pisco, ¿no? Un hecho importante que tiene relación con esto es que en el verano de 1821 fue un verano bastante caluroso y se desató una epidemia de paludismo, que normalmente sucedía cada cierta temporada, pero esta vez afectó a los soldados que habían venido de Chile y Argentina, que no estaban acostumbrados a este tipo de enfermedades, y prácticamente diezmó el ejército patriota, que también afectó al ejército realista en Asnapuquio, ¿no? Entonces, de esta manera, los soldados extranjeros van a reducirse en número, pero el número nuevamente se vuelve a nivelar con la participación de los peruanos, ¿no? Hoy día ya el hospital, que fue sede principal, seguramente donde se atendieron los principales mandos, en Huaura está prácticamente destruido. Eso es lo que queda del hospital. Lamentablemente la memoria se va perdiendo, ¿no? El aspecto físico, el aspecto material de este lugar histórico ya ha sido prácticamente destruido. En consecuencia también de esta peste es que el coronel Pedro Conde, natural de Uruguay, pero que pelea por la independencia de Argentina, que viene a la independencia de Chile y viene a participar en la independencia del Perú, muere también, ¿no? Seguramente lo llevaron a Sayán para que restablezca su salud, pero terminó muriendo en Sayán, y ahí conservamos una placa todavía conmemorando su muerte, ¿no? Bueno, con respecto a la participación de los huachanos, no solamente colaboraron entonces en apoyar a estos soldados que llegaron, porque esos había que alimentarlos, había que atenderlos, había que ayudar en el desembarco, y eso fue tarea netamente de los huachanos, ¿no? Pero también los huachanos se presentan como soldados voluntarios, como milicianos, ¿no? El primer escuadrón, que se conforma con indígenas de Huaura, Vegue, Tamazo, Huacho, Caral, Peñico, fue recibido por San Martín el 24 de noviembre, o sea, prácticamente a los 12 días de la llegada de San Martín, se presentó un escuadrón de 180 soldados, milicianos, indígenas, ¿no? Voluntarios, ¿no? Y ahí también vemos a Cayetano Silva, que está de alférez, ¿no? Y un segundo escuadrón de ya huachanos, netamente huachanos, se presenta el 11 de marzo de 1821, al mando de Baltasar de la Rosa,
quien hasta ese momento había estado de alguna manera todavía no decidido en apoyar a San Martín, porque Baltasar La Rosa había sido una autoridad local que había estado a favor de los realistas, y hasta este momento que recién presenta su servicio a la patria es en el mes de marzo de 1821, ¿no? Y algunos soldados también, algunos indígenas también seguramente de la zona, todavía no podemos definir esos datos, pero sí al menos de Chancay, de la zona de Alta de Canta, se presentan como milicianos, ¿no? En el sentido de pertenecer a lo que vendría a ser el apoyo del pueblo indígena, no armado, sino un apoyo más un poco a lo rural, ¿no? Como guerrilla, que va a brindar un importante apoyo a poder un poco incomodar la presencia realista en el avance hacia Huacho, ¿no? Ya llegado el mes de junio de 1821, San Martín y el general La Serna, que en ese momento era virrey, se reúnen en la casa hacienda de Punchauca, ¿no? Donde San Martín trata de convencerlo al virrey para que acepte la independencia, y le propone incluso formar un gobierno transitorio tripartito, pero el virrey La Serna no acepta, lo quiere, por así decirlo en el lenguaje popular, lo quiere pasear, le dice que todo lo que le ha propuesto lo va a consultar al rey, ¿no? Lo que significa que tenía que mandar una carta a España, que son casi 3 meses de ida, 3 meses de vuelta, o sea, medio año, y San Martín no cae en este juego y lo que hace es decidir tomar ya Lima, ¿no? Ingresar a Lima, ¿no? Acá vemos la imagen de la hacienda Punchau, que está bastante deteriorada, un lugar tan importante que está ligado a la independencia y que bien podría ser parte de una ruta entre Huacho y Huauro. Sí, está en Caraballo. Y entonces San Martín, al ver que no hay una decisión por parte de La Serna, ordena la marcha, ¿no? Los batallones se van sumando de Chacaca, Ingenio, Acaray, Vilcahuaura, Quipico, e ingresan a la quebrada de Visquira, al cruce de Visquira, que está antes de Andahuasi, cruzan por la espalda de lo que debía ser Dirección Santa Rosa, pasan por la parte posterior de las Lomas de la Chay, entran por el camino antiguo hacia Huaral, pasan por Retes, de Retes van a Huaral, de Huaral van a Palpa, de Palpa pasan a Trapiche, de Trapiche a Punchauca, y de Punchauca ingresan por Caraballo, por lo que hoy día sería la avenida Tupac Amaru, ¿no? Rumbo a Lima, y van a poder ya es lo que viene a ser la parte de la proclamación de la independencia, ¿no? Pero hasta este momento, los 8 meses que ha permanecido, el ejército estaba en el Valle de Huaura, y había que alimentarlo, había que hacer desembarco de cosas. Y lo que hemos podido encontrar nosotros, gracias a un documento bastante extenso en páginas, que es una denuncia contra Baltasar de La Rosa, porque lo acusan de que se ha apropiado de gran cantidad de las cosas que los huachanos han ofrecido. Entonces, al margen de este tema, lo que podemos encontrar en este documento son nombres de huachanos que han colaborado, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver una serie de personas que brindaron su trabajo, eran fagineros, indios fagineros, es decir, era como un voluntariado, no en cosas, sino en trabajo, ¿no? Y estos dieron, por ejemplo, cargas de leña, cargas de sal, ayudaron al embarco y desembarco de los objetos desde los barcos, entonces esa era su labor, ¿no? Trabajo. Y podemos encontrar que de Amay hay varios apellidos que hasta ahora existen, ¿no? Los Virú, los Chávez, los Guerra, los Lino, los Medina, los Díaz, ¿no? De Canta, que vendría a ser lo que hoy día Canta y Cantalachay, que es cerca de lo que es el estadio. Tenemos los Chagray, que hasta ahora viven por ahí, los Chile o Chilet, los Ramírez, que también viven por ahí, los Rodríguez, los Flores. De Chonda tenemos algunos apellidos como Montero, por ejemplo, que es muy tradicional, ¿no? Otro Chonta Rodríguez, Romero, Toledo, Cabrel, ¿no? De Cuñín, que es la zona de Santa María del barrio donde está la iglesia en el cerro, tenemos los Champa, los Estupiñán, los Grados, los Luchos. De la zona de los trujillanos tenemos los Ramos, los Arébolos, los Quinecha, que son apellidos típicos de los trujillanos. De los Gualmay, del barrio de Gualmay, los Hermenegildo, los Virú, los Changana, los Ferrer, los Junco, los Yonto, ¿no? Y de Gualmay también tenemos los Luceros, los Medina, los Montes, los Nichos, los Nonatos, los Ramos, ¿no? Y de Luriama, los Gúrgura y los Pérez, ¿no? Son algunos, no todos, porque en muchos casos yo he seleccionado solo los que he podido encontrar a qué parcelía pertenecen, porque hay varios nombres, quizás el doble de estos, que no hemos podido ubicar a qué barrio pertenecían, o en algunos casos los indígenas no tenían apellido, solo tenían nombre, y entonces es más difícil poder ubicarlo, ¿no? Acá también hay otra selección
de personas que dieron cosas ya, ¿no? Cosas concretas, cosas materiales, como por ejemplo papa, trigo, productos de pesca, ¿no? Una serie de cosas, y ganado, gallinas, para poder mantener a los soldados que estaban instalados en el Valle de Huaura, ¿no? Y acá podemos encontrar a muchos de Cuñín, por ejemplo, ¿no? Como los Vargas, los Estupiñán, del Uriama, los Lugardo, los Villanueva, y acá sí una gran cantidad de trujillanos, ¿no? Los Ávila, los Alarcón, los Almaché, los Azabache, los Valenzuela, los Basalar, los Castro, Changanaquí, Cherrepano, González, Guerrero, Pacora, Quineche, Sandoval. Son estos indígenas, a los que yo me refiero trujillanos, ya lo mencioné la semana pasada, son indígenas que vivían cerca al puerto, cerca de la zona sur de Huacho, ¿no? Y que no tenían derecho a uso de tierra, que ellos se dedicaban más a la pesca y a las artesanías. Ellos colaboraron directamente con productos, ¿no? Y también tenemos la participación no solo militar, sino también la participación política, ¿no? A nivel de los cabildos, como ya mencionamos también la semana pasada, pero vale la pena recordarlo. Tenemos que el primer cabildo independiente municipal, ya con San Martín presente y con el, no con un congreso todavía, sino con un reglamento estatutario, un reglamento provisional, ¿no? Se forman los cabildos municipales en diciembre para el ejercicio del año 1822. Y entonces tenemos ahí que el alcalde principal, el alcalde de primer voto era Pascual Grados de Cuñín, y el alcalde de segundo voto era Toribio Samanamú de Huacán, descendiente de los caciques, y como regidores tenemos a Anacleto Ramírez, Tomás Peso, ¿no? Agustín Valladares, Toribio Ramos, Joseph Guerrero, Feliciano Changanaquí, Mancio Lucho, Bonifacio Zipán, también descendiente de los caciques de Vegeta, Mariano Samanamú, también regidor, descendiente de los caciques de Huacho, y dos cargos importantes que son síndico procurador, que vendría a ser como una especie de fiscales, a don Romualdo Montero de Chonta y a don Alejo Ramos de los Trujillanos, ¿no? Entonces tenemos que la participación no solo es política, no solo es militar, sino también política, ¿no? Y que por esta razón todo este apoyo que recibió el Ejército Patriota y esta participación de los huachanos le ha valido a Huacho que sea reconocido por el Congreso con una ley, por el segundo Congreso peruano del año 1828, con una ley que le da el renombre de Fidelísima Villa de Huacho, ¿no? Huacho no es el único pueblo que tiene un reconocimiento, también lo tiene Trujillo, Huancayo, Lambayeque, Huaraz, ¿no? Diferentes pueblos del Perú, y en ese contexto Huacho fue declarado Fidelísima Villa un 15 de abril de 1828, ¿no? Ahí vemos en el documento que está en el acta del Congreso, dice por los servicios, ¿no? Considerando que el pueblo de Huacho ha prestado servicios a la causa de la independencia, el pueblo de Huacho reciba pues el nombre de Fidelísima Villa y elévese a la categoría de villa, ¿no? Memoria de este reconocimiento lo tenemos en una placa que está en la avenida Grau, en la primera cuadra, en la quinta cuadra de la avenida Grau, ya en la esquina con la Plaza de Armas, que a veces pasa desapercibida y que deberíamos un poco revalorarla, ¿no? Y hasta ahora Huacho pues utiliza ese timbre, ¿no? Bueno, ya no dice Fidelísima Villa, pero en el sentido que rodea el escudo dice Fidelísima Ciudad de Huacho, ¿no? Y eso debería pues ser motivo de orgullo y recordarnos siempre que Huacho no fue un pueblo espectador de la independencia, sino que fue un pueblo que participó de manera directa con sus gentes, con su propia gente, con sus hombres, y que incluso algunos de ellos tuvieron que sacrificar su vida para poder conseguir la independencia del Perú, y por esta razón debemos de sentirnos orgullosos de ser partícipes de Huacho y descendientes de estas personas que hemos visto, ¿no? A mí me llama la atención que repasando la lista de mis compañeros de aula en secundaria en el Colegio Chamar, algunos de estos apellidos todavía son vigentes, ¿no? Incluso a veces he tenido la suerte de encontrarme en los libros de bautismo nombres de mis amigos, ¿no? O sea, los nombres y apellidos comunes, ¿no? Que hasta ahora existen y que son personas que pertenecen a los diferentes lugares de lo que era Huacho en ese momento, ¿no? Que son todo su campiña, Hualmay, Santa María, ¿no? Y eso creo que hay que valorarlo. Correcto. Huacho, conocerte es quererte, con el profesor Luis Rosado Loarte, ¿no? La segunda entrega de este trabajo de investigación, toda esta recopilación de información, recordando el rol que jugó Huacho y los huachanos en la gesta libertadora. Bueno, varios temas, la fecha, ¿no?, del desembarco del generalísimo don José de San Martín, el 10 de noviembre de 1820, que coincidentemente pues da con la fecha de Huacho, como elevación a Ciudad Capital. Realmente, bueno,
los 10 de noviembre, una fecha clave. De doble celebración. De doble celebración. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, me llamó la atención el tema de el busto de San Martín. No sabía qué hacía el busto de San Martín en Carquín, ¿no? Según nos indicas, Carquín y Vegeta, bueno, Vegeta tiene el obelisco, ¿no? Pero se conocía del desembarco en Vegeta, pero no en la Caleta. Sí, según la tradición de los moradores de estos pueblos, siempre han rememorado como tradición oral, ¿no? Que San Martín desembarcó, bueno, el Ejército Libertador se desembarcó, y es factible, ¿no? Porque si imaginamos que eran 17 barcos de guerra con 3.000 soldados, y 8 barcos de guerra, 17 barcos transportes con una serie de avituallamientos militares, y desembarcar solo en el puerto de Huaura, que no había muelle, debió haber sido una congestión muy grande, ¿no? Y demoró solo 3 días el desembarco. Por lo tanto, es factible de que haya habido lugares alternos, como es la caleta de Carquín y la caleta de Vegeta, ¿no? Que no están documentadas, como si el desembarco de Huacho, pero la tradición oral se ha mantenido muy fuerte, ¿no? Sobre todo en Vegeta la tradición oral es muy fuerte. Me llamó la atención ver en los periódicos de 1908, 1910, que en Vegeta siempre hacían mención al desembarco, y en cambio en Huacho nadie mencionaba el desembarco, ¿no? Sí, correcto. Y bueno, lo otro, los apellidos, ¿no? Cómo han ido variando. Vemos ahí las fichas, por ejemplo, Samanamut con Z, Valladares con B, Guamachano, que luego ya lo hemos visto como Guambachano. Han ido modificándose, cambiándose algunas letras. Claro, lo que yo he mostrado en los cuadros son transcripciones literales de lo que se encuentra en los documentos, ¿no? Que no corresponden a la gramática actual, ¿no? Pero que son las grafías originales, que, bueno, tú sabes que en los apellidos no valen las reglas gramaticales, ¿no? Claro, sí, correcto. Bueno, Huacho, conocerte es quererte. El profesor Luis Rosado Loarte hoy nos ha ilustrado con este trabajo que él, bueno, durante varios años ha venido recopilando, ha venido desarrollando, y bueno, ya lo tenemos en el marco de estas fiestas patrias. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos. Gracias, Oscar. Ok, queda un tercer capítulo del rol que jugó Huacho en la independencia del Perú, pero esto ya lo tendremos la próxima semana. Hacemos una pausa, volvemos con más información.